Ok, bueno, vamos a empezar a grabar. A minimizar acá y listo. Ok, entonces ya hemos visto lo que es la erosión, de qué se trata y algunas de sus consecuencias. Ahora bien, los principales agentes de la erosión, como yo mencioné anteriormente, es el agua. ¿Ok? Esta agua que proviene de la lluvia o por riego excesivo, mal manejo, y entonces esa agua ocasiona la infiltración. Esto también me hizo recordar algo que se me olvidó cuando hablábamos de compactación. Resulta que la compactación nosotros nos vamos a dar cuenta una vez que sucede el evento de lluvia o de agua que hemos colocado, porque vamos a ver que se nos va a aguachinar el terreno, ¿ok? Y ahí inmediatamente vamos a observar que ya ahí hay compactación o podemos sospechar que hay compactación. Igual que al observar plantas pequeñas o ver líquenes pequeños, musgos, lo que dicen en algunos sitios, pero son líquenes. Eso nos indica que el suelo está muy húmedo y que se está generando compactación o hay compactación en esa zona. Y esto ya es consecuencia de la erosión hídrica, pequeña pendiente, pero que va erosionando y va dañando el terreno. Este material que está en la parte alta va a ser arrastrado a la zona más pequeña y poco a poco van a generar estos surcos y por supuesto va a generar eh, el material original que está en la parte superior vaya siendo perdido y vamos a ir profundizando en el perfil del suelo. Vamos a profundizar poco a poco. El próximo es el viento, ¿ok? Hay zonas áridas donde no se ha tomado las precauciones y zonas cuando digo área es poco uso de agua o porque llueve muy poco al año y tiene mucho viento o es una zona de ventisca, como a esos sitios donde se concentra el viento, porque es algo natural, es una vía natural de fluir el viento, y entonces son los valles. Entonces pueden ser valles, llanuras, y se generan estas especies de tornados o tormentas de polvo. ¿Ok? Lo cual ese material va a obstruir también la parte superior o van a taponear lo que se conoce como los poros del suelo, generando costramiento. Y posteriormente tenemos la fuerza de gravedad, ¿ok? Donde ya el suelo no tiene la capacidad de sujetarse y ocurren los movimientos por gravedad o de masa, conocido movimiento de masa, si es volcamiento, si es ruptura, como es en este caso, ¿ok? Aquí hubo una pequeña ruptura y donde el peso tanto del suelo como de la vegetación, más la humedad que tiene, pues el suelo ya no tuvo esa capacidad de poderse mantener junto y ocurre este movimiento o deslizamiento. Posteriormente, pues vemos las consecuencias. Esto empezó como lo que vemos en la parte superior. Siempre todo empieza con una pequeña eh, movimiento o casi imperceptible, laminar, ¿ok? Una erosión laminar, pero que posteriormente se va convirtiendo en surcos más profundos hasta convertirse en cárcavas, ¿ok? Bueno, tenemos la erosión hídrica, como hemos visto, la laminar. Tenemos los enregueros, formaciones pequeños canales de 30 centímetros de profundidad y la erosión de carga que son superiores a 30 centímetros. ¿Ok? Este, no se elimina, no se pueden eliminarse con labranza, hay que generar, utilizar eh, obras ingenieriles para evitar o una mezcla también de tanto de obras de correctores de, de corrientes, se hace una especie de escalera, barreras con piedras, con rocas, para ir
evitando que ese suelo se siga erosionando, perdiendo y se haga más profunda y más ancha la cárcava. Entonces la idea es que ese material se acumule y se pueda de alguna manera generar cierta vegetación para proteger su arrastre o pérdida. Ok, hay algunos conceptos que tenemos que tener claros. En ellos vamos a hablar la erosividad, que es la capacidad potencial de un agente, es decir, causante de la erosión, como la lluvia, el viento, para causar la erosión. La precipitación es el principal agente erodante en la erosión hídrica. Vamos a estar claros. ¿Quién causa más daño? ¿El viento o el agua? El agua. Siempre por encima del viento. ¿Ok? Para que el viento sea predomine, tiene que ya ser prácticamente un desierto, una zona muy, muy, muy árida, donde no llueva nada. ¿Ok? Pero esas son condiciones que que no son las que predominan en el planeta. Las que predomina es que constantemente va a haber lluvia, ya sea en unos periodos ya conocidos, unimodal o bimodal durante el año, 2 veces al año, época de lluvia o una sola época de lluvia bien marcada, ¿no? Eso no quiere decir que en la época de sequía no se vayan a presentar lluvias esporádicas. ¿Ok? Esas lluvias esporádicas, aunque uno no crea, también van a ocasionar daños en la parte o van a contribuir con la erosión hídrica, ya que esas partículas rompen, el agua infiltra, se evapora, pero esas partículas quedan ahí porque son zonas planas y hacen el taponeo en ese sitio. ¿Ok? Tenemos la erosionabilidad, la susceptibilidad intrínseca del suelo a ser erosionado. Esto generalmente son las características propias del suelo desde su formación. Es decir, si son suelos propensos de acuerdo a su textura, son más propensos a ser erosionados los suelos arcillosos que los suelos arenosos, ya que las partículas de arena tienden a ser más pesadas o más difíciles de arrastrar. ¿Ok? Mientras que las partículas eh, de arcilla son más susceptibles a ser erosionadas, a ser transportadas, pesan menos y por lo tanto son más fáciles de ser arrastradas. ¿Ok? También está relacionado con el contenido propio de la materia orgánica. Si son suelos ricos en materia orgánica, pues tienen tener una estructura más fuerte, eh, hacen agregados más estables y por lo tanto son más difíciles de erosionar. ¿Ok? En cuanto a la pendiente, pues hemos hablado que mientras más fuerte sea la pendiente o la longitud de la pendiente, también va a ser mayor el arrastre. A mayor pendiente, mayor inclinación y por lo tanto mayor arrastre. ¿Ok? Mayor efecto de la gravedad. Pero si la longitud también es bastante larga, pues va a adquirir mayor velocidad y por lo tanto mayor poder erosivo. Y por supuesto la cobertura. Un suelo desnudo sin cobertura está susceptible a ser erosionado, a ser fácilmente a perder esa capa. Por lo tanto, una forma de evitar o disminuir la erosión es manteniendo esos suelos con vegetación. Al mantener la vegetación, el efecto de salpicadura disminuye porque ya la hoja sirve de protectora, intersecta el agua que va cayendo y por lo tanto la fuerza de impacto se hace menor y el carácter dañino de la gota disminuye prácticamente a un 20, de un 100% a un 80-90%. Ya la velocidad se minimiza y permite que el agua pueda infiltrar. En vez de escurrir en la superficie,
permita que pase, que entre al interior del suelo, ¿ok? Cumpliendo su función de humectante para la planta, para la solución, para que la planta pueda tomar los nutrientes en el suelo, ¿ok? ¿Algún comentario hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Ahora bien, esos son algunos parámetros que nosotros vamos a ver en cuanto a la erosión, cómo se ve en el campo, cómo se detecta. Pero también hay parámetros que lo hacen, que nos permiten corregir esa pérdida de erosión. Podemos conocer cuánto se pierde esa erosión o cuánto terreno se pierde anualmente producto de la erosión. ¿Ok? Entonces se hacen ciertas parcelas. Estas son parcelas que nos permiten eh, predecir cuánto se pierde al año, ¿ok? A través de esta fórmula, la fórmula Rusle, también está la fórmula Rusle modificada, está la Musle, ¿ok? Pero generalmente todo comenzó con la USLE. Y estas son parcelas donde ustedes ven que está cubierta, parcelas sin cubrir y parcelas donde hay eh, cierta protección, ¿ok? A la lluvia y se recoge todo ese material acá. Todo ese material se va a recoger y es una forma de detectar la pérdida de erosión en toneladas por año, tonelada por hectárea por año, ¿no? También a través de la utilización de estacas o esquejes se puede utilizar para determinar qué tanto estamos perdiendo en el campo. Podemos ubicar bastones, estacas, ¿ok? Donde nosotros las colocamos y conocemos la profundidad. En este caso, podríamos colocarla aquí que esto tiene 20 centímetros de profundidad y este 20 centímetros de profundidad. Y en la medida, aquí tiene 15 y 15, por ejemplo. Y con el tiempo, vamos a ver si este material está quedando cada vez más descubierto, es decir, que este material está siendo desprendido y arrastrado. Y en este caso es el lugar donde se está sedimentando, es el área donde se está ganando terreno, ¿ok? O suelo. Entonces, esos son tipos de forma de medir la erosión, ¿ok? Si necesitamos hacer en algún momento algún trabajo. Lo menciono con ese principio porque sé que ustedes pues tienen diferentes trabajos y algunos a lo mejor se va por el área de la conservación y estas son las formas de medir o predecir el tipo de pérdida o estimar la pérdida potencial del suelo bajo estas condiciones, completamente desnudo y con protección. ¿Ok? Lo que ustedes ven acá, que es muy importante, ven cómo se va formando o cómo se mantiene la piedra en la parte superior y lo demás es producto de la erosión. Todo esto, hasta aquí era el suelo originalmente, ¿ok? Pero la lluvia ha ido arrastrando, desprendiendo ese material y vemos que el impacto de la gota de agua pues no está chocando directamente sobre el suelo y por lo tanto choca sobre la piedra y la piedra minimiza el impacto, quedando estos montañitas o esta forma de montículos en todo el terreno. ¿Lo ven? ¿Lo notan? ¿Alguna pregunta? Sí, no. ¿Me escuchan? ¿Estaré Sí, solo? profe, sí lo escuchamos. Ok. Bueno, entonces, eso es una forma de erosión. Aquí vemos la erosión hídrica, ¿ok? Básicamente, y donde el impacto de la gota de agua, pues, ha sido minimizado. Pero esa agua queda acá y este material que está acá es básicamente susceptible y es arrastrado, desprendido y arrastrado hacia otros lugares. Bueno, esta fórmula de la USLE, ¿ok? Básicamente involucra el factor de la erosividad como la lluvia,
¿ok? Eso es generalmente un evento que ocurre a los 30 minutos. La aerodabilidad del suelo, la topografía, en este caso se está tomando la longitud y la inclinación, la cobertura y el manejo de cultivos, si está descubierto o no está descubierto, y por supuesto, si existe o no existe alguna práctica agronómica. Cuando digo práctica agronómica, es que si está sembrado, sabemos que nosotros generalmente ubicamos o sembramos a curva de nivel, con hilera, en surco. Si estamos en una pendiente, podemos hacer zanja de absorción, ¿ok? O terrazas. Y esas serían, ese tipo de práctica, pues tiene una valoración que se considera en la fórmula de la USLE para estimar la erosión, ya que esas prácticas disminuyen el factor de la erosión. Ok, bueno, aquí tengo la descripción de cada uno. La A, por supuesto, es la pérdida de suelo o expresada en toneladas por hectárea año. Ok, tenemos R, que es el factor de la erosividad por la lluvia, que representa el potencial erosivo de la precipitación y en 30 minutos, básicamente. ¿Ok? En un evento de 30 minutos. K, que es el factor de la erodabilidad del suelo, representa la susceptibilidad intrínseca del suelo, es decir, si suelos son si es de acuerdo a su característica, si es suelo arenoso, arcilloso, que sean propensos a ser erosionados a la presencia de al contenido de materia orgánica, si son suelos permeables o no, el factor topográfico, como le mencioné, la pendiente y el grado de pendiente, la longitud y el grado, ¿ok? C, el factor de cobertura, se refleja el efecto de la cubierta vegetal, es decir, el manejo agronómico, ¿ok? Si se hace labranza cero, si hay o no hay labranza, ¿ok? Generalmente esos variables rondan o tienen un rango de 0 a 1, ¿ok? Factor de 0 a 1. Y tenemos el de las prácticas de conservación, considerar el efecto de las prácticas de ingeniería y mecánica como el labrado en contorno, las terrazas o la siembra en faja. Varía desde 0 a 1, ¿ok? Bueno, entonces, para controlar la erosión, pues, y el efecto, pues hay diferentes prácticas, tanto prácticas agronómicas como prácticas que se mezclan con obras ingenierías y incluso ahorita se habla, en la actualidad se habla de biotextiles, con el uso de biotextiles para preservar y mejorar el suelo, ¿no? En este caso, vemos, para evitar la erosión, tenemos aquí la planta de vetiver en hileras, ¿ok? La distancia cuando se siembra con vetiver va a depender de la pendiente que se tenga. ¿Ok? Mientras mayor sea la pendiente, más cerca va a ser la hilera, deben tener la hilera. Aquí vemos una corrección de una cárcava, ¿ok? O principio de cárcava con bancos para facilitar el drenaje, pero que se deposite el suelo, se acumule el suelo poco a poco en estos eh, cajones, si queremos mencionarlo, la distancia de acá, ese material va a quedar retenido acá. Y con mallas geotextiles que nos permite el amarre de las plantas en esas zonas donde ya en la erosión o prácticamente ya no hay suelo. Entonces amarramos para que la semilla se pueda sostener en esas áreas de poco acceso para que pueda generarse y crecer y desarrollarse, generando una cobertura vegetal en esas zonas. ¿Ok? Generalmente lo que queremos es disminuir el impacto de la gota de agua, ¿ok? El arrastre de esas partículas o el efecto de arrastre y desprendimiento
Y por supuesto, queremos utilizar o debemos utilizar obras del tipo agronómica, como vegetación adecuada para esos sitios, como hemos mencionado, el vetiver, el manejo de suelo que nos involucra, saber cómo lo vamos a tratar, qué recomendaciones vamos a hacer, si son susceptibles o no susceptibles para la erosión. Y por supuesto, las obras ingenieriles, que pueden ir desde obra muy sencilla hasta el uso de concreto, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Ok, No, profe, por ahora no. ok. ¿Se entiende lo de las imágenes? Básicamente lo que estoy explicando acá está aquí escrito, ¿no? Este, bueno, vamos a continuar. Ok, tenemos prácticas agronómicas, por decir algunas. Tenemos eh, crear cultivos de coberturas, ok, abonos verdes. También podemos utilizar cobertura muerta entre las hileras. La idea es proteger el suelo, que no quede desnudo. Una vez que se cosecha, el material se puede colocar entre la hilera y ese material pues nos va a servir de abono, se va a descomponer y principalmente nos evita el impacto de la gota de lluvia. ¿Ok? La rotación de cultivo, rotar cultivos de diferentes profundidades y de diferentes familias. ¿Ok? Algunas incluso pueden aportar nitrógeno, fijar nitrógeno. Entonces, eso nos va a ayudar también a generar estructuración y evitar la compactación, porque no es lo mismo preparar un suelo para tomate que para preparar para tubérculos, por decir un ejemplo. Entonces, ese tipo de trabajo nos obliga a tener presente que la compactación y la susceptibilidad van a disminuir. Y por supuesto, tenemos los cultivos de franja, ¿ok? Con diversas especies para, por un lado, por una parte, para evitar plagas y enfermedades, y por el otro lado, porque podemos proteger el suelo y esas zonas que en algún momento estuvieron sembradas, pues podemos alternarlas. Y por supuesto, para la erosión, eso para básicamente la erosión hídrica, porque lo que queremos es disminuir el impacto de la gota sobre el suelo. Y posteriormente tenemos la erosión eólica que se utiliza con rompeviento, con árboles, ¿ok? Donde el viento va, dependiendo de donde esté el viento, la dirección del viento se coloca la barrera en forma perpendicular y una vez que choca el viento, eso se va a elevar 2 o 3 metros por encima. Entonces, también eso vamos a proteger los cultivos que estén dentro de esas zonas contra el efecto del viento. O podemos disminuir el factor viento que nos puede generar transpiración, pérdida de agua o más por los estomas de las plantas. Ok, esto era lo que yo decía con material muerto, ok. La incorporación de materia orgánica, el uso en este caso tenemos camas hechas, elaboradas para los cultivos, pero lo protegemos con cobertura muerta. ¿Ok? Eso se conoce como acolchado o mulching. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? A ver, ¿alguna pregunta? A ver, ¿quiénes están? No los veo. No, eso está muy claro. ¿Ok? ¿Sí están entendiendo? Ok, continuamos. La parte física, pues Sí, bueno, profe, de sí. alguna manera la hemos tocado, la Siga. hemos visto. Sí, dígame, escucho. Ok, entonces la parte física
en la parte del suelo, pues de alguna manera la hemos tocado o la hemos visto y la hemos tratado, ¿no? Estas son ya obras mecánicas, ¿ok? Ya de estructura ingenieril. Tenemos la elaboración de terrazas en curva de nivel, ¿ok? Son trabajos más fuertes para evitar la pérdida y el arrastre de nutrientes, pero si ustedes ven, entre las hileras se mantiene cubierto para evitar la erosión. Aquí tenemos las terrazas o andenes, ¿ok? Elaborado donde en esa superficie se siembra. También se conduce el agua y pasan por tipos de escalinatas. Acá abajo tenemos también pequeños canales para conducir el agua durante toda esa parcela y mantener húmedo los lugares que queremos. ¿Ok? Canales o zanjas para conducir el agua, tanto internamente con fines de riego o para sacarla del área. Y tenemos estos tipos de tabiques o escalones que se hacen con la finalidad de evitar eh, la pérdida de suelo en zona de mucha pendiente, ¿no? A la final este material se va acumulando acá y en esa zona nosotros podemos sembrar o cubrir esa área para evitar su pérdida de suelo. Bien, hasta ahí llegan las limitaciones físicas. Ahora vamos a entrar rápidamente con las limitaciones químicas. Las limitaciones químicas del suelo se concentran básicamente en pH y en la parte de salinidad y suelos sódicos, ¿ok? Ellos pues van a afectar o tienden a afectar o a restringir la asimilación de nutrientes y por lo tanto van también a restringir el crecimiento y desarrollo de la planta, ya que pueden afectar la absorción del agua, ¿ok? En suelo salino, pues hay un cambio de presión osmótica que, y por lo tanto pueden alterar el desarrollo radicular. Entonces, básicamente, cuando hablamos de la parte química, estamos hablando ya de compuestos o elementos que están presentes en el suelo y que tienen que ver o van a tener implicaciones importantes en la asimilación de nutrientes. Y por supuesto, pueden ser tóxicos en algunos casos, ¿ok? A diferencia de las limitaciones físicas, las limitaciones químicas se corrigen principalmente mediante la adición de enmiendas químicas, ¿ok? En algunos casos con cal o yeso, o para disminuir o corregir el balance iónico o el pH, se puede utilizar también este tipo de componentes. Ok, entonces, cuando hablamos de limitaciones químicas, necesitamos hablar que vamos a tener problemas que involucran un desequilibrio de iones en la solución o matriz de suelo, lo que se traduce en toxicidad y deficiencias. Esta sería nuestra matriz, esta sería la solución del suelo donde van a ocurrir los intercambios iónicos, ¿okay? O catiónicos en el medio acuoso que está el suelo. Esta sería nuestra raíz y estos serían los nutrientes que están en contacto con ellos, que pueden estar siendo retenidos por el coloide o por las arcillas en el suelo o por otros materiales como la materia orgánica, ¿ok? Y que interactúan o que pueden interactuar para el intercambio catiónico de esos elementos, la disponibilidad de esos elementos. ¿Ok? Cuando hablamos de toxicidad, hablamos de elementos dañinos, especialmente como el aluminio. En suelos ácidos, principalmente. Cuando hablamos de suelos sódicos o problemas con sodio, hablamos de la presencia del ion salino, ¿ok? De la sal propiamente, del sodio,
¿ok? Que es perjudicial. Además, tenemos otras sales como el calcio, el magnesio y el potasio que pueden generar desequilibrio. Y por supuesto, tenemos el impacto directo. Estas condiciones adversas impiden la absorción del agua y nutrientes por las raíces, causando daño fisiológico directo en la planta. Ok, ahorita vamos a estudiar algunos de los casos principales. En cada uno vamos a detener un poquito. Vamos a empezar con el pH. ¿Ok? pH ácidos extremadamente bajos, por debajo de 5.5, ya son problemas, ya son suelos que van a tener problemas, o se consideran que son ácidos, ¿ok? Y posiblemente tengamos problemas o se pudiera tener problemas con el aluminio y por supuesto la deficiencia del fósforo, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Cuando hablamos de suelos ácidos, resulta que cuando llueve, esa ecuación se llama hidrólisis, esas bases, generalmente el nitrato y el cloro, son lavados o lixiviados, son arrastrados, son sacados de la solución, pero no se van solos, se llevan también al calcio y al magnesio. Y entonces, una vez que el calcio y el magnesio son liberados, arrastrados, salen de esa, quedan esos espacios vacíos y entra el hidrógeno a ocupar esos espacios junto con el aluminio. Entonces el aluminio se hace asimilable, lo cual es tóxico para la planta. ¿Ok? Entonces, por eso es que eso es una de las formas como ocurre como ocurre el que el pH sea bajo. Tenemos la salinidad. Generalmente utilizamos el conductímetro o la conductividad eléctrica. Cuando esta es alta, nos indica que hay salinidad. No vamos a saber quién la causa, ¿ok? Eso es un análisis posterior para saber si es causado por el calcio, el sodio, el potasio o el magnesio, ¿ok? Pero sí sabemos que en presencia de salinidad hay un estrés osmótico y posiblemente toxicidad iónica. ¿Qué es lo que sucede? En este sentido, cuando estamos en un suelo no salino, pues hay agua utilizable y agua no utilizable, que es retenido por la parte sólida del suelo. Tenemos que cuando el suelo es moderada o ligeramente salino, vamos a tener que el agua útil disminuye y el agua no utilizable es menor. Y por supuesto, eso va a afectar el crecimiento y el desarrollo de la planta. Y ya en un suelo salino, pues el agua útil es muy poca. Y la planta, para poder extraer esa agua que está acá, que no es utilizable, hace mucha fuerza, en pocas palabras, desde el punto fisiológico, y puede entrar a una marchitez permanente o muerte de la planta. Entonces, porque hay un desgaste de energía muy grande, tiene que ejercer una fuerza muy por encima de 14 PSI y eso la 14 atmósferas, y eso es lo que hace que la planta muera. ¿Ok? Cuando son suelos sódicos, cuando hay sodicidad, pues básicamente ya sabemos que es el causante es el sodio y el sodio es el principal causante de la pérdida de la estructura del suelo. ¿Ok? Entonces, cuando hay presencia de sodio, no hay o vamos a tener problemas con la pérdida de la estructura de ese suelo. ¿Ok? Hace que se dispersa, hace que ese suelo se destruya. ¿Ok? ¿Algún comentario hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, la acidez, generalmente nosotros sabemos que tenemos que inhibir, es causada por iones de hidrógeno y aluminio en el complejo de intercambio en el suelo. Este, Básicamente, como yo les dije, es la pérdida de calcio y magnesio, ¿ok?
por el uso también de fertilizantes nitrogenados y descomposición de la materia orgánica. Ellos pueden causar toxicidad, ¿ok? Cuando la materia orgánica no está bien seca, bien procesada, se está dando el proceso de descomposición en el campo, eso puede generar toxicidad en la planta, ¿ok? Hay aumento de temperatura, hay lixiviación y hay aumento también de la acidez, ¿ok? Cuando se utiliza uso de fertilizantes nitrogenados. Bueno, resulta que con un pH bajo, cuando aplicamos el nitrógeno, ese se disocia y puede causar, se puede volatilizar, generando pérdidas de nitrógeno y por lo tanto puede generar deficiencia. ¿Ok? Se pierde rápidamente cuando hablamos con lixiviación, una vez que pasa el evento de lluvia o de riego, pues ese material se puede perder rápidamente. Entonces, aquí vemos rápidamente cómo vemos plantas resistentes al aluminio y plantas susceptibles al aluminio. El efecto que se ve cuánto el aluminio es tóxico, interfiere en el desarrollo, tanto radical como vegetativo. Además, inhibe la asimilación de algunos elementos como el fósforo. Aquí vemos la deficiencia de fósforo bien marcada, bien característica. Generalmente es por el color púrpura en vez de las hojas, ¿ok? O en presencia de las hojas, el color púrpura es característico de deficiencia de fósforo. Y por supuesto tenemos cómo corregirla. Generalmente utilizamos cal, ¿ok? El encalamiento, pero el encalamiento